El pasaje bíblico en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 1, los versículos del 18 al 20. Y la palabra de Dios dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta mañana tengo la bendición de compartir con ustedes el mensaje, ya que nuestro pastor se encuentra en Torreón por el fallecimiento de su mamá. Les rogamos que oren por el pastor, por su regreso a la ciudad y porque el Señor ponga paz y consuelo en el corazón de la familia Garay. La Biblia enseña que el temor fue una consecuencia, un subproducto de la caída del hombre en el huerto de Edén, una trágica secuela de su separación de Dios. El libro de Génesis dice: Mas el Señor, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Este pasaje lo encontramos en Génesis 3, del 9 al 10. Al parecer, los seres humanos nacemos sin más temores que a los ruidos intensos o caídas abruptas. Sin embargo, con el tiempo, podemos desarrollar tan vastos temores como el extenso glosario que lo describe. Para darnos una idea del tamaño del problema en el que nos hemos metido, cuando menos desde el punto de vista emocional al separarnos de Dios, existe un diccionario de los miedos, un compendio que contiene más de 500 palabras con el sufijo fobia, que se reparten entre 24 letras del alfabeto. Es claro que el temor de Adán tenía un sentido propiamente moral, lo que no deja de ser una tragedia, pues el hombre que antes se relacionaba libremente y gustosamente con su Criador, ahora se escondía de él. Pero regresando a nuestro asunto, la crónica de Mateo sugiere que, tras la noticia del embarazo de María, José debió experimentar tal crisis personal que fue necesario que un ángel del Señor le dijera: No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pasaje que leímos en Mateo 1:20. Y puesto que es inevitable experimentar la sensación de temor en algún momento de la vida, de la disipación de los temores de José, aprendemos cómo el consejo y la presencia de Dios hacen la diferencia en tiempos difíciles. Basados en este pasaje, consideremos ahora la respuesta a los temores de José. En primer lugar, José temía la ignominia de la mujer amada. Primeramente es necesario definir al temor. De manera muy general, el temor se define como pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Estrictamente hablando, la diferencia entre el temor y el miedo es que el miedo es una respuesta a desafíos físicos, como el ataque de un animal, un accidente de tráfico, un sismo, etc. En tanto que el temor es una respuesta a desafíos internos, como la angustia o la ansiedad. Nuestro relato nos conduce a una crisis familiar. José y María se encontraban desposados, lo que estrictamente hablando implicaba la etapa intermedia del matrimonio. La primera etapa consistía en el compromiso que podía contraerse desde una edad muy temprana. A veces pienso que había sabiduría en esta práctica. Hasta este punto, la mujer podía romper el compromiso si no estaba dispuesta a llevarlo adelante. La segunda etapa era el desposorio, etapa que duraba un año, en el que la pareja era conocida como marido y mujer, pero sin poder cohabitar. En esta etapa, la única manera de disolver la relación era mediante el divorcio, que en este caso
podía ser solicitado por haber hallado en ella alguna cosa indecente, pasaje que nos guía en el libro de Deuteronomio 24, versículo 1. La tercera y última etapa era el matrimonio propiamente dicho, que como señalamos anteriormente, se consumaba después de un año del desposorio. En muchos sentidos, la figura de José representa un misterio debido a la escasa información que el Nuevo Testamento provee de él y a que mucho de lo que se supone de él proviene de los evangelios apócrifos o de tradiciones de los padres apostólicos. La información bíblica se limita a señalar que José era un artesano, que bien podría ser carpintero, albañil o desempeñar cualquier otro trabajo manual. Los escritores griegos lo suponen carpintero, en tanto que los latinos herrero. En el terreno propiamente moral, José es descrito como un tzadik, del hebreo que puede traducirse al español justo, es decir, un hombre de rectitud relacional, un hombre cuya vida estaba en armonía con Dios y con los hombres. Justo en este contexto es también sinónimo de misericordioso, íntegro o santo. Pero al margen de su carácter personal, con la noticia del embarazo de su desposada, José empezó a enfrentar un enorme desafío personal. Sabemos que a la luz de Deuteronomio 22, versículo 23, la fornicación debía ser penada con la muerte por la lapidación. Sin embargo, bajo la administración romana, el derecho a la pena de muerte fue negado a Israel. Paralelamente, la tendencia en la legislación rabínica sobre la pena de muerte apuntaba, si no a la abrogación total de dicha pena, pues tal cosa hubiera implicado contradecir a la ley, sí a reglamentar su aplicación, de tal forma que resultase sumamente difícil aplicarla. Así que seguramente el mayor temor de José no sería la posible lapidación de María, sino que ella fuera infamada, es decir, que su honra y buen nombre fueran denigrados, porque independientemente de si la pena de muerte se ejercía aún en ese tiempo o no, un proceso de divorcio hubiera implicado el oprobio de María y su hijo. La única manera de explicar semejante actitud es el amor que debió tener por su prometida. De esta actitud bien dijo el apóstol San Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Lo escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Hay una segunda idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de la respuesta de los temores de José. Y el texto nos enseña que José temía su propia vergüenza pública. Sin embargo, pese a la manifiesta piedad personal de José, éste vivía una situación que ninguno desearía vivir. Todo ser humano necesita, si quiere mantener su salud emocional, un sentido de dignidad. La dignidad humana emana de su semejanza con Dios, lo que hace al mortal merecedor de respeto y consideración. Es verdad que eventualmente el hombre de fe puede o debe exponer su dignidad en aras de un bien superior. Por ejemplo, poner la otra mejilla para demostrar la banalidad del mal, pero no por ello deja de requerir del respeto y el aprecio de los demás. Así que el desafío de José atentaba contra uno de los bienes más apreciados de un justo, su propia reputación. Pero el relato da lugar a preguntas difíciles de responder, una de las cuales es, ¿cómo se enteró José del embarazo de María? Según el Evangelio de Lucas, María fue notificada de su futuro embarazo por medio del ángel, quien le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el capítulo 1, versículo 35. En tanto que el Evangelio de Mateo afirma llanamente, se halló que había concebido del Espíritu Santo, en Mateo 1:18. Este verbo es interesante. Es el mismo que según la leyenda utilizó Arquímedes al descubrir el principio que lleva su nombre. Dice la leyenda que al introducirse a Arquímedes en una bañera y ver el volumen de agua que su cuerpo desplazaba, gritó,
Eureka, lo he encontrado. Dado pues que el verbo hallar significa encontrar o descubrir, insinuaría con él que no fue María quien informó de su estado a José, pero al margen de cómo se enteró José de esta noticia, esta debió de ser un duro golpe para él. Sin embargo, el temor al escenario fue hasta cierto punto inútil, pues desde su encarnación un manto de sospecha cayó sobre el Señor Jesús y sobre su madre. El evangelista San Juan narra el trato dado al hombre que recibió la vista de Jesús por parte de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes al no poder negar su condición de vidente, terminaron vituperándolo. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Pasaje que está en Juan 9:34. Pero la misma acusación fue insinuada siniestramente sobre el origen de Jesús, cuando sus adversarios le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Juan 8, versículo 41. En otras palabras, le estaban diciendo: nuestro origen está fuera de duda, pero el tuyo no. Posteriormente, fuentes rabínicas poscristianas perpetuarían las mismas veladas acusaciones sobre el origen de Jesús, por lo que uno de los nombres con los que el Talmud parece referirse a Jesús es Bar Soteda, que significa hijo de la pecadora. Sin embargo, a aquella que la tradición llamaba pecadora, más que 100 millones de personas la llamamos bienaventurada, y aquel a quien llamaban hijo de fornicación, ese mismo número lo llamamos Hijo del Altísimo. Hay una tercera idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de la respuesta a los temores de José, y el texto nos enseña que José temía lo desconocido. Como señalamos anteriormente, el Evangelio dice sobre la noticia de la preñez de María: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18 lo escribe. Si bien, como dijimos anteriormente, la expresión se halló que había concebido parece insinuar que el embarazo fue descubierto. No obstante, al mencionar el evangelista el Espíritu Santo como la causa de la preñez de María, da lugar a la posibilidad de que la misma María hubiese argumentado esto en su defensa. Pero independientemente de si María lo hizo o no, ambos, José y María, vivían una experiencia inédita, pues al ser hechos partícipes de la obra de Dios en la concreción de sus propósitos eternos, transitaban por una senda intimidante. Independientemente del nivel de conciencia que tuvieran, esta experiencia era un reto de fe. Henry Blackaby, el autor del libro Mi experiencia con Dios, dice que, a la luz de la historia de la revelación, cuando Dios hablaba, inexorablemente se producía una crisis de fe en los destinatarios de su revelación. Como ejemplo de esto, para el patriarca Jacob, el contacto con Dios y la revelación de sus propósitos fue una experiencia aterradora, de lo que el relato dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pasaje que podemos leer en Génesis 28, versículos del 16 al 17. Algo similar ocurrió en la experiencia de Moisés, cuando Dios habló a Moisés de sus planes de liberar a Israel por su conducto. Moisés presentó una serie de objeciones. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, que les responderé. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido el Señor? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Así que toda crisis de fe requería de fe y acción. Pero el asunto de estos acontecimientos era muy serio. Es necesario recordar que en tiempos del Nuevo Testamento el término misterio
significaba secretos, según Daniel 2, versículos 28 y 29. Cifraba los eventos que consumaría el eterno designio de Dios en la historia. Así que para el apóstol San Pablo, misterio expresa el plan redentor de Dios, escondido a los hombres desde la eternidad, pero revelado en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Encontramos esto en Romanos 11:25, Efesios 1:9 y Colosenses 1:26, etc. El apóstol San Pedro afirmaba por su parte: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro lo escribe en su primera carta, capítulo 1, los versículos 10 y 11. El nacimiento del Señor Jesús concretaba el eterno designio de Dios, y José y María, un par de sencillos pueblerinos, participaban de él. En suma, aunque ni José ni María presentaron ante la revelación objeciones semejantes a las de los héroes del pasado, eso no significaba, sin embargo, que el reto no los intimidara. La paternidad del Mesías debía de ser un gran privilegio y una grave responsabilidad. Ser llamados a servir a Dios como padres del Señor de la gloria debió ser un desafío que perturbaría a cualquiera. El Evangelio de Lucas dice que al enterarse de los propósitos de Dios, la evidente turbación original de María, en Lucas 1:29, dio lugar después a una actitud de fiel obediencia expresadas en las palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Por su parte, la actitud de José, idéntica, ya que, al despertar de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En conclusión, más allá de lo anecdótico o biográfico, ¿qué enseñanzas contiene para nosotros este pasaje? Este relato nos enseña que el temor forma parte de la experiencia humana como una emoción que inhibe nuestra capacidad de percibir la realidad y puede aún apoderarse de nuestra vida y condicionar nuestra conducta. No es casualidad que el mandamiento más frecuente de la Biblia, que se repite 366 veces, sea: no temas. Alguien dijo respecto de este mandamiento: ¿por qué Dios nos ordena no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo. Jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es disciplinado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la que Dios repite tantas veces «no temas» no es para evitarnos una incomodidad emocional. En efecto, casi siempre lo dice para que la gente haga algo que de cualquier manera les produciría más temor. Pienso que Dios dice «no temas» tantas veces porque el temor es la primera razón por la que nos sentimos tentados a evitar hacer lo que Él nos pide. El temor es el motivo número 1 por el que la gente rehúsa salir de la barca. En la Biblia hay 366 versículos que incluyen las palabras «no temas», uno para cada día del año, incluido uno para el año bisiesto. Es lógico que la revelación del nacimiento de Jesús sobrecogiera a José, pues sin saberlo, fue involucrado por Dios en una serie de eventos tremendamente desafiantes. José debió temer al vituperio de María y de su hijo. Debió temer a su propio escarnio personal y, sobre todo, debió temer a lo desconocido. Cuando el Señor se aproximó a esta familia en ciernes por un camino desconocido, por una senda incógnita, demandó de ellos fe y obediencia. No se acercó a ellos por la senda de la experiencia o de la tradición, ni la del sentido común,
Lo hizo por un camino inédito que los llevó a una nueva revelación, que por medio de María Dios encarnaría a su Hijo. Pero como sabemos, el temor suele tener los más diversos motivos. Los temores en la vida pueden tener las más diversas causas. El miedo al fracaso, a la soledad, al futuro, a la intimidad, a los propios conflictos, a la carencia de sentido en la vida, a las enfermedades y a la muerte. Todos estos temores, reales o imaginarios, pueden robar al creyente el gozo por la vida. Frente a los temores de José, la diferencia radicó en su fe y docilidad al Dios de sus padres, quien había jurado misericordia a su pueblo, y la concretó precisamente por medio de la casa de José. Dios no ha cambiado, de manera que quien dio respuesta a los temores de José, aquel que obró en la vida de los hombres de ayer, es el mismo que puede y quiere dar a los hombres de hoy sentido y propósito a la existencia. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos al llegar a tu palabra y encontrar todas estas experiencias que tus siervos del pasado vivieron y que nos enseñas a través de ellos, Señor, a no temer. Ayúdanos a confiar cada vez más en ti. Te alabamos por tu palabra. Te alabamos por los siervos que te entendieron esta gran verdad hace tantos años y que hoy nos permiten, Señor, también seguir este ejemplo para creerte en todo lo que tú nos pidas hacer. Te lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.